Buenas tardes, mi nombre es Jesús Alejandro Flores Toro, soy del grado 16 Sistemas, jornada de la mañana, y en esta ocasión haré un podcast de manera individual sobre el neoplatonismo. ¿Alguna vez has percibido al universo como un ser vivo en el que no hay separación entre sus partes, sino que todo es parte de uno? Bueno, pues el neoplatonismo habla de esto. Antes de empezar mi podcast, quisiera informarles que lo dividiré en 5 secciones importantes. Primero quisiera hablar sobre el origen de este, luego quisiera hablar sobre qué fue, luego sobre sus aportaciones a la sociedad, luego quisiera hablar sobre sus representantes y por último quisiera responder la pregunta que dije anteriormente. Bueno, sin nada más que decir, comenzaríamos. Bueno, hablando un poco más acerca del origen, el neoplatonismo tiene sus raíces en el pensamiento filosófico de Platón, pero también se ve influenciado como por otras corrientes filosóficas. Antes del neoplatonismo, pues hubieron varios filósofos y corrientes de pensamiento que contribuyeron al desarrollo del mismo, ¿no? Como el platonismo medio, como el aristotelismo, como el pitagorismo, como el estoicismo y el pensamiento místico oriental. Bueno, el platonismo medio es representado por figuras como Platón y Porfirio, que estos dos son especialmente relevantes en la evolución hacia el neoplatonismo y profundizaremos más tarde en ese podcast. Bueno, hablando, estos filósofos reelaboraron las ideas platónicas y las combinaron con elementos de otras corrientes filosóficas como para formar la base del neoplatonismo. Bueno, hablando un poco más, el pitagorismo también influyó en el neoplatonismo a través de su énfasis en la importancia de los números, también de las matemáticas, ¿no? Y la armonía, pues como estructural del universo. Además, el contacto con las tradiciones místicas orientales, especialmente a través de la influencia del hermeticismo egipcio. También contribuyó al surgimiento del neoplatonismo en sí, pues. Bueno, dando un poquito más el resumen, podemos decir que el neoplatonismo es el resultado como de una compleja combinación de influencias filosóficas, además de místicas, que se remontan principalmente a los antiguos filósofos griegos, pero pues que también como que pueden incorporar distintos elementos de otras culturas y tradiciones, por decirlo de algún modo. Bueno, ahora sí hablaríamos un poco más acerca de qué fue el neoplatonismo. Bueno, el neoplatonismo fue una corriente filosófica que surgió en la antigüedad, especialmente pues alrededor del siglo III después de Cristo, y tuvo una influencia significativa pues en la filosofía. Eh, Además también aportó en la religión y la mística occidental. Bueno, esta corriente filosófica del neoplatonismo se basaba en las enseñanzas de Platón principalmente, de ahí el nombre, pero también incorporaba elementos como del platonismo medio y otras corrientes filosóficas místicas como dijimos anteriormente. Bueno, el principal exponente del neoplatonismo pues fue Plotonio, cuya, cuya aportación profundizó mucho en el desarrollo de la filosofía occidental. El neoplatonismo también se centraba en la noción de que existe un principio supremo e inefable, al que se referían como el uno o lo absoluto, del cual emana el intelecto, llamado nous, y el alma, pisque, y a su vez el mundo material en sí. Bueno, esta emanación, por decirlo de algún modo, del uno hacia el mundo material se concebía como un proceso descendiente a través de una serie de niveles o grados de realidad, cada vez más alejados de la perfección y unidad del uno. Pues así, el objetivo último para los seguidores del neoplatonismo era alcanzar la unión mística con el uno, trascendiendo en sí las limitaciones como de un mundo material y retornando a la fuente divina. Bueno, también podemos decir que el neoplatonismo también influyó en el desarrollo del pensamiento cristiano, ¿no? Particularmente en figuras como San Agustín, quien incorporó elementos neoplatónicos en su teología, ¿no? Y en sus ideas. Además, podemos decir que la influencia se extendió a la filosofía medieval y también a la filosofía renacentista, dejando así como una marca perdurable en la historia del pensamiento occidental.
Bueno, pasaríamos a decir que aportó el neoplatonismo en sí. Bueno, el neoplatonismo pues en sí aportó muchas cosas, ¿no? Y aportó significativamente como el desarrollo de la filosofía en sí, la teología además y también la mística y la cultura occidental en general, como dijimos anteriormente. Bueno, en algunas de sus contribuciones más destacadas incluyen: número uno, la metafísica. El neoplatonismo pues en sí ofreció una compleja visión metafísica del universo, destacando la noción del principio supremo, el uno, del cual emanan todas las demás realidades, como dijimos anteriormente. Bueno, también esta concepción influyó en el pensamiento posterior y en la forma en que se entendía la estructura del cosmos, ¿verdad? Bueno, pasaríamos al número 2, el misticismo. Bueno, también aquí el neoplatonismo promovió la idea de la unión mística, ¿no? Con el uno, como el objetivo último de la existencia, por decirlo así, humana. Esta noción influyó en las tradiciones místicas posteriores, ¿no? Tanto dentro del cristianismo como en otras religiones y corrientes espirituales. Bueno, pasaríamos a la número 3, la filosofía cristiana. Bueno, el neoplatonismo tuvo un impacto muy significativo, ¿sí?, en el desarrollo de la teología cristiana, especialmente a través de figuras como San Agustín, como dijimos anteriormente, quien integró elementos neoplatónicos en su pensamiento y pues ayudó a moldear la teología cristiana medieval pues un poquito como más neoplatónica. Bueno, también pasaríamos al número 4, la influencia cultural. El neoplatonismo influyó en diversos aspectos de la cultura occidental, por decirlo, incluyendo el arte, la literatura, además de también la música. Su énfasis en lo trascendente y lo espiritual dejó una marca muy perdurable en la estética y las expresiones culturales posteriores. Bueno, haciendo un poco más de resumen, podemos decir que el neoplatonismo dejó un legado duradero en el pensamiento occidental, influyendo tanto en el ámbito filosófico como en el religioso y también en el cultural. Su influencia se extendió a lo largo de los siglos y su legado sigue siendo como un objeto de estudio e inspiración en la actualidad para los filósofos. Pasaríamos por último a hablar de los representantes. Bueno, el neoplatonismo pues en sí, ¿no?, tuvo varios representantes destacados, pero el filósofo más influyente y más reconocido fue Plotonio. Él es considerado el fundador de la escuela neoplatónica y sus escritos y enseñanzas ejercieron una profunda influencia en el desarrollo posterior pues, del neoplatonismo en sí. Otro representante muy importante que quisiera destacar del neoplatonismo fue Porfirio, discípulo de Plotonio y autor de diferentes obras que ayudaron a sistematizar y difundir las enseñanzas neoplatónicas. Además de Plotonio y Porfirio, otros filósofos como Jámblico y Proclo también contribuyeron significativamente al desarrollo y la expansión del neoplatonismo. Sus escritos y enseñanzas ayudaron a consolidar y enriquecer las ideas neoplatónicas. Bueno, pues diciéndolo así de una manera, pues como a difundirlas entre las generaciones posteriores. En el ámbito religioso, el neoplatonismo también influyó como en figuras como San Agustín, pues quien integró también los elementos neoplatónicos en su teología cristiana y contribuyó también a transmitir la herencia, ¿no?, neoplatónica pues en el pensamiento de la Edad Media. También esos representantes del neoplatonismo, junto con otros seguidores, contribuyeron a difundir las ideas neoplatónicas y asegurar pues, la influencia perdurable en la historia del pensamiento occidental del neoplatonismo. Bueno, ahora sí, para finalizar, quisiera responder la pregunta. Siendo lo más objetivo y lo más resumido, hablando en términos neoplatónicos con su filosofía, podemos decir que según el neoplatonismo, podemos decir que pues no hay una noción de que el universo es un ser vivo, en el que no hay separación entre sus partes, sino que todo es parte de uno. Está estrechamente relacionada con la idea central del uno o lo absoluto, como principio supremo e inefable, del cual emanan todas las demás realidades. Muchísimas gracias por su atención.